Bienvenidos a la ciudad de David. Estamos en el día 9 del Tour Amishab 2024. Este es el último día y estamos aquí para cerrar con broche de oro en el lugar donde toda nuestra esperanza de un reino mesiánico comenzó. Toda esa esperanza que tenemos, millones y millones de cristianos, de judíos, toda esa esperanza se escribió, las páginas de esa profecía, de esa esperanza, de ese pacto con David, todo eso sucedió en este lugar. Así que acompáñame a descubrir esa esperanza, esa profecía que tenemos de levantar Sucat David, el tabernáculo caído de David. Acompáñame. Ok, bueno, pues una vez más, algo que hemos estado repitiendo una y otra vez es: nuestra fe no está fundada en Disney, no estamos en Disneylandia viendo piedras de unicel y utilería. Aquí estamos viendo piedras originales de la época de los reyes de Judá. Aquí estamos viendo pues todas estas excavaciones que están haciendo. Ahí vamos a ver más ruinas y todo esto en el lugar que ustedes están parados es en la ciudad de Jerusalén original, donde la mayor parte de las escrituras, la mayor parte de los profetas escribieron. Y vean lo que dice aquí esta inscripción, basada en Jeremías 37:3. Aquí sí literalmente excavas y la Biblia sale a la luz. Jeremías 37:3 dice: y Sedequías el rey envió a Jeucal el hijo de Shelemía y a Sefanía el hijo de Manasía el sacerdote al profeta Jeremías diciendo: ora ahora hacia el Señor nuestro Dios por nosotros. O sea, pídele a Dios por nosotros. Eso está en Jeremías 37:3 y dice: en este lugar, abula, o un sello de barro, fue de cerámica, fue usado para sellar documentos. En aquella época los documentos se sellaban, el sello real, el sello que se utilizaba para documentos reales. Y dice, aquí se encontró ese sello que tiene el nombre de Jeucal, hijo de Shelemiau, hijo de Shobai, uno de los oficiales reales del rey Sedequías, que reinó sobre Judá en el tiempo de la destrucción del primer templo. La bula o este sello, también de otro funcionario llamado Gedaliau, hijo de Pashur, Jeremías 38:1, se encontró aquí cerca. O sea que imagínate tener documentos, el documento de la Biblia que te menciona nombres, te menciona situaciones que se estaban dando. Imagínate excavar y encontrar evidencias arqueológicas de que eso sucedió. 3 elementos se tienen que encontrar a nivel histórico, a nivel para verificar que un dato es correcto. Hay 3 elementos para verificar que una cuestión del pasado sucedió. Una de ellas es que haya documentos históricos, ¿no? Esa es una de los 3 testigos, digamos. Otro es arqueología y el otro es tradición, ¿okay? La tradición que se va pasando oralmente de boca en boca, que dicen: no, pues aquí fue tal cosa. Entonces, muchos de los sitios en Jerusalén, en Israel, muchos de ellos están basados en la tradición y pues en el documento, la Biblia, lo que tenemos. Pero lugares en que existan 3 fundamentos y que coincidan, pues eso sí es algo que ya le da a cada hecho una veracidad total. Tradición más documentos históricos más arqueología. Entonces, en este lugar coinciden esos 3. Así que, bueno, pues estamos viendo aquí todos esos cumplimientos. Vamos a ver esta otra escritura que está acá. Este letrero nos está describiendo esa piedra que está ahí. Es una piedra grande de una estructura. Ahí la pueden ver. Y está aquí dibujada, y dice: ¿será esto una ruina, algo que quedó del palacio de David? Y está con signo de interrogación. O sea, no podemos saber a ciencia cierta, pero pues tiene mucho sentido de que pues aquí obviamente estaba el palacio del rey David y los reyes de Judá. Y dice 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11, dice: y Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David y árboles de cedro y carpinteros y albañiles que trabajan la piedra,
Dice, y ellos construyeron la casa de David. Dice, excavaciones que siguen en progreso en este lugar desde mayo del 2005, conducidos por Eilat Mazar, han revelado los restos de un edificio grande conocido como la estructura de piedra grande, y se encontraron descubiertos en relación a la estructura, indican que se construyó en el temprano siglo X antes de la era común, antes de Cristo, durante el reinado de David. De acuerdo a la opinión de Mazar, este edificio puede ser identificado como la casa real o la casa de cedro o el palacio de David. Otros historiadores, otros eruditos disputan eso. O sea, es una cuestión controversial, pero pues él asegura, pues aquí se encontraron esto podría ser la famosa casa de cedro. La excavación continúa y muchos de los secretos de la ciudad de David aún continúan escondidos debajo de estas piedras. Entonces, bueno, pues este lugar, esta casa de cedro, nos recuerda el origen del famoso pacto davídico, del pacto con David. ¿Se acuerdan qué tiene que ver la casa de cedro con la promesa que Dios le hace a David de que un hijo suyo se sentará en su trono y su trono no tendrá fin? O sea, ¿por qué le dio esa promesa? ¿Se acuerdan que David estaba ya en esta ciudad, ya había conquistado todos los reinos a su alrededor, ya su reino estaba en paz, y hubo un momento de éxtasis que tuvo David, de gratitud, cuando se dio cuenta todo lo que había pasado en su vida, cuántas persecuciones, cuánto tiempo huyendo, las cuevas, Absalón, tantas cosas que pasaron en su vida. De aquí él ya está en paz, ya está en su casa lujosa de cedro, tremenda casa impresionante, y en ese momento él, con mucha gratitud, dijo, ¿cómo es posible que yo vivo en este palacio, en esta casa de cedro, y el arca del pacto, que representa la presencia divina, está en una tienda de campaña? O sea, porque el tabernáculo, ¿se acuerdan?, había estado moviéndose. Entonces, como que dice, o sea, entró en shock de cómo yo vivo en este tremendo palacio y la presencia divina en una tienda de campaña. Entonces dijo, no, esto no puede ser. Y entonces ya de ahí le surge el sueño, la idea, pues obviamente de hacerle algo mucho más majestuoso a su Dios, que le concedió ser rey de Israel, sacándolo del redil de las ovejas como un simple pastor, lo más bajo de las clases sociales, y ahora está aquí reinando sobre Israel. Entonces dijo, no, esto no está bien. Manda a llamar al profeta Natán y le cuenta sus planes de hacerle una obra monumental, majestuosa a su Dios, al que le hizo rey de Israel. Entonces le dice a Natán, oye, ¿cómo puede ser que yo vivo acá? Quiero hacerle tremendo templo al Señor. Estaba el monte del templo, que en aquella época el monte del templo era un campo de trilla. ¿Se acuerdan del campo de trilla que vimos en la vía de Nazaret? Sí. ¿Qué se hace en el campo de trilla? Se separa el trigo de la paja, se echa el trigo, el viento se la lleva, y entonces ahí era un campo de trilla porque estaba en un lugar alto. Entonces tiene también muchos significados el por qué el monte del templo también era un campo de trilla. Pero bueno, David tiene en su corazón adquirir ese campo para construir ahí el templo. Y el dueño de ese terreno le dice, no, pues eres el rey, o sea, ¿cómo crees? Es tuyo, te lo regalo. Y es más, te doy todo, te doy para que hagas sacrificios, te doy todo. ¿Y se acuerdan la famosa frase del rey David cuando le dijo, te regalamos este terreno, te damos todo para que lo hagas, eres el rey? ¿Se acuerdan qué es lo que dijo el rey David? De ninguna manera te lo voy a pagar con justo precio. O sea que en la Biblia tenemos la escritura de posesión de ese contendido, de ese terreno que causa tanta contención, tanta división, tantas peleas. Entonces David lo adquiere diciendo, no le ofreceré a mi Dios un holocausto que no me cueste. Y compra ese terreno, y en su plan, en su sueño, pues ya está en la última etapa de su vida, es construir una casa gloriosa para su Dios. Le dice a Natán le dice, haz todo lo que tengas en tu corazón. Claro que sí, hazlo. Se va Natán y Dios llama a Natán y le dice, a ver, Natán, ven acá, hablaste muy rápido, ve de vuelta con David y le dice, y dile que el plan que él tiene de hacerme una casa
no la puede hacer. ¿Okay? La mala noticia es que él no la puede hacer, porque pues, si este va a ser un lugar de paz, un lugar para proclamar paz, un lugar para que todas las naciones vengan a orar por paz, pues no puede ser que lo construya un guerrero como tú. Pero por cuanto tuviste ese deseo en tu corazón de hacerme una casa, y de ahí se deriva una enseñanza hermosa que no importa cuántas veces yo la cuente, siempre es muy conmovedora, y es: nunca le podemos ganar a Dios. Nunca le podemos ganar. Por más que tú trates de darle, de agradecerle, siempre te va a superar, siempre te va a superar. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser deudor de nadie. Entonces David tiene en su corazón ofrendarle, darle todo lo que almacenó en su vida, dedicárselo a él. Y el Señor le dice: ok, ya vi tu deseo, o sea, qué bueno, David, pero no me puedes ganar. Yo te voy a hacer a ti una casa. Yo te voy a hacer a ti una casa y te voy a dar una casa permanente, una dinastía eterna, y uno de tus lomos se levantará de ti un hijo tuyo, y él tendrá una dinastía eterna y su reino no tendrá fin. Entonces imagínense lo que experimentó David cuando le dan esa noticia. Le dicen: no, tú quisiste honrar al Señor, yo honraré a los que me honran. Prepárate, porque el deseo que tiene todo rey, pues de que su dinastía permanezca, pues le dice: no nada más vas a reinar este pueblo, sino se sentará en tu trono un descendiente tuyo, y su reino no tendrá fin, y su reino cubrirá todas las naciones. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, la extensión de su imperio, no tendrá fin. Ese será el imperio más grande de toda la historia y el único imperio eterno. ¿Qué es lo que el hombre siempre ha deseado? Pues crear un imperio, porque cuando tú logras conquistar todas las tierras, pues entonces ya no hay más guerras. Ya quien se te pone en contra, ya tú conquistaste toda la tierra. Entonces ese es el anhelo de todos los emperadores, y tarde o temprano esos sueños han sido derribados por orgullo, por arrogancia. Sin embargo, David, teniendo ese corazón de humildad, de querer exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, pues Dios le promete ese reino eterno. Y entonces cuando le da esa noticia el profeta Natán a David, David contesta diciendo: Señor, me sacaste del redil de las ovejas para ser rey sobre tu pueblo Israel, y ahora me estás prometiendo algo acerca de mi futuro. Señor, haz todo lo que tú has dicho, y ¿qué puedo añadir a lo que tú me has dicho? Y imagínense cuando le dice: ¿qué puedo añadir? ¿Qué puedo decir? El más elocuente de todos los adoradores de la historia, el más grande escritor de adoración, de alabanza, se quedó ya sin palabras. El clímax de la adoración es cuando te quedas sin palabras. Porque qué palabras, qué canción, qué poesía puede expresar la grandeza, el amor del Rey del universo. Qué poesía, qué canción le podemos hacer que exprese todo lo que él es. Y ahí David se quedó sin palabras, y pues nos dejó un legado para todos los que queremos levantar su tabernáculo, de que no hay nada más grande que nuestro Señor, y que no hay palabras para describir todo lo que ha hecho por nosotros. Señor, te damos gracias porque nosotros somos el fruto de ese anhelo del rey David. Nosotros somos el cumplimiento de esa oración, de ese anhelo, de ese sueño que él tuvo. Y también somos el cumplimiento de la promesa que tú le hiciste de que tendría un imperio que no tendría límites. Y el imperio del rey David no nada más se limitó a la tierra de Judea, a todo Israel. El reino de David ahora llena toda la tierra, Señor, y nos hemos maravillado en estos días de ver gente de toda tribu, nación, lengua, viniendo aquí a exaltar, a adorar al Hijo de David, cumpliendo así lo que ningún hombre, ningún profeta, ningún rabí, ningún sacerdote, absolutamente nadie ha cumplido la profecía dada a David de un reino eterno, de alguien que atraería a todas las naciones
a adorarte a ti, a proclamar paz, a orar a ti y a hacer de Jerusalén una casa de oración para todos los pueblos. Bendito seas, Yeshua ben David, Yeshua hijo de David. Amén. Ok, bueno, pues bienvenidos al cierre del Tour Amishab 2024. Nos encontramos en el monte de Sión, nos encontramos aquí en un lugar abandonado en espera de que se reconecte la historia de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, que se reconecte con sus raíces en el pueblo de Israel. Y de ahí para atrás hasta llegar al jardín del Edén. Pero este es un lugar clave para volver a reconectarnos con la historia y lo que ahora actualmente pues, es un lugar ahí, con un candado, un lugar que era un basurero, que nadie le pone atención. Ustedes se imaginan lo que significaría que este lugar lo restauren y pongan ahí el mikve y que empiecen a venir turistas de todas las naciones de un contexto cristiano y que les empiecen a hablar de que nunca hubo una separación entre el mensaje de Yeshua y los apóstoles con lo que hablaron todos los profetas. Imagínense cuando ya millones y millones de cristianos puedan comprender el mensaje al nivel que tú y yo lo hemos comprendido. Imagínense la revolución que eso va a causar. Según acabo de ver un video hace poquito de Mario Sabán donde dice que él cree que en el siglo XXI, que antes de que termine este siglo, va a haber una conexión ya total. O sea, por toda la información que hay, ya va a haber una conexión total entre judaísmo y cristianismo y que Yeshua va a volver al pueblo de Israel. O sea, va a ser ya reconocido no como el fundador de una nueva religión, sino totalmente conectado con las promesas dadas a Israel. Y digo, que alguien como él lo diga, y me pasaste ese video, me parece muy interesante. Pero independientemente de que pase o no pase, lo que sí es una realidad de que para ti, para mí, eso ya sucedió. Volvemos aquí a las raíces, volvemos al monte Sión, volvemos a donde todo comenzó, a donde el rey David soñó con un lugar que fuera casa de oración para todas las naciones. Y mi pregunta ahora para ustedes es si en ustedes eso ya se cumplió. Si en ustedes ya se cumplió el sueño del rey David de que vinieran gentes de todas tribus, naciones y lenguas a este lugar a proclamar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el único Dios verdadero y venir a orar aquí por la paz de Jerusalén y la paz del mundo. ¿Se cumplió en ustedes? ¿Son parte de Amishab? ¿Mi pueblo regresa? ¿Han regresado? Bueno, entonces este tour ha cumplido su objetivo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias por este tour a lo largo de toda esta tierra. Y Señor, te ruego por los que han de venir. Te ruego porque este mensaje llegue hasta el último de la tierra y cumplamos nuestra misión para esta generación de restaurar todas las cosas de las que hablaron los profetas para que entonces regrese tu ungido a establecer el trono de David. Que el mensaje del apóstol Pedro después de Pentecostés sea claramente comprendido por todos nosotros y que podamos llevar este mensaje con claridad a todos los que nos escuchan. Bendito seas por ello, en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Termino con la lectura de Hechos capítulo, la parte final del capítulo 2 y nos vamos al capítulo 3, ¿ok? Les voy a leer Hechos capítulo 2. Síguele grabando. Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 2, versículo 14 en adelante. Primer discurso de Pedro, después de lo que sucede en Pentecostés, ¿ok? Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto ya se remonta a los últimos tiempos. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a decir, Yeshua, ya, le invocamos, sálvanos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hoy vimos la tumba vacía. Hoy fuimos testigos de que la tumba está vacía. ¿Y por qué? Porque era imposible que la muerte retuviera a Yeshua. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero él nunca pecó. Entonces la muerte no lo podía retener. Y lo dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, y traten de trasladarse a ese tiempo, escuchar este mensaje del apóstol Pedro, pero piensen en que ellos ya veían, era cotidiano para ellos ver todo lo que ustedes están viendo. Y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahí está, el sepulcro de David. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Somos testigos o no? De que está la tumba vacía. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de los pecados. Ahí había un mikve y bueno, todo esto estaba sucediendo acá. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Yeshua el Mesías de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Cuando estoy leyendo esto, ¿no pasan por sus mentes los lugares en donde hemos estado? ¿Sí o no? Es otra cosa. Las siguientes veces que lean el texto, ya van a estar en su mente los lugares. Esto cambia totalmente, ¿no? Y dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envié a Yeshua el Mesías, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el cielo va a recibir a Yeshua? ¿Hasta cuándo va a estar allá? Hasta el tiempo de la reforma, o hasta el tiempo de la restauración. Restauración y reforma son sinónimos. ¿Hasta cuándo Yeshua va a estar en los cielos? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Así que, ¿qué tiene que suceder para que Yeshua regrese? La reforma, la restauración. ¿Qué es restauración? Volver algo al original. Volver algo, una obra de arte, un acontecimiento, a como era cuando acaba de surgir, cuando era original. Entonces, si queremos que Yeshua regrese, pues una vez más hay que volver y hay que restaurar todas las cosas de las que hablaron los profetas. Y la esencia del mensaje de los profetas, ¿cuál es? El reino de David, los nuevos cielos, la nueva tierra, donde more la justicia, y la restauración de la comunión con Dios, como en el jardín del Edén. Ahora sí, este es el cierre. Que Dios nos conceda que esto suceda pronto y en nuestros días, en esta generación. Amén y amén.